con la sesión que corresponde a modelos pedagógicos. Modelos pedagógicos. Entonces, quien les saluda y quienes habla es José Goyeneche, de parte del Movimiento de Integración Democrática, MID Nacional. Hemos tenido a bien la conformación de esta comunidad de práctica pedagógica, que ya tiene más de 5 años, 6 años aproximadamente de estar funcionando, y bueno, cada día pues estamos intentando hacer nuevas cosas. Y lo hacemos desde nuestra escuela de formación política, sindical y pedagógica, Óscar Contreras. Darle la bienvenida entonces en esta tarde a todos. Esperamos pues que lo que aquí compartamos sea de su agrado y que la retroalimentación nos ayude a construir y edificar conocimiento, edificar saberes. Realmente para nosotros es muy satisfactorio que ustedes acudan a nuestras sesiones, a nuestros llamados. Comentarles también que en los diferentes grupos de estudio se mandan situaciones pedagógicas diarias, de lunes a viernes. Se abre la sala de 4 a 6 o 7 de la noche para que den las respuestas. En ocasiones se nos pasa el tiempo, ¿oyeron? Porque a veces se nos va, bueno, con los oficios, con las cuestiones. Entonces, se nos pasa, o a veces la abrimos un poquito más tarde, pero ese es el rango de hora en que se apertura la sala para que podamos participar. Ya vamos compartiendo alrededor de 65 situaciones pedagógicas. Arrancamos desde el mes de noviembre del año pasado, descansamos en diciembre, arrancamos en enero, y bueno, ya vamos en abril. Perdón, entonces, esa ha sido la dinámica. Compartimos 2 simulacros, estamos en la construcción de un tercer simulacro. Vemos que el segundo simulacro solo lo han llenado alrededor de 3,000 y algo de personas. Los invitamos a los que no lo han hecho a que lo desarrollen. Es una oportunidad que está allí, está bien elaborado. Y los simulacros y las situaciones pedagógicas van de acuerdo a la temática que vamos desarrollando. Entonces, ahí llevamos un hilo conductor. De hecho, las situaciones pedagógicas del último mes, de este mes de abril, habla sobre las didácticas contemporáneas, y en las situaciones pedagógicas del mes de marzo se trabajó mucho lo que fue el desarrollo curricular. Entonces vemos acá, nos escriben del Valle del Cauca, de Bogotá, de Soacha, de Las Aguas del Pilar, de San Juan del Cesar, desde Cali. Bueno, un fuerte abrazo a todos, desde Santa Rosa de Cabal, de San Pablo Nariño, de Soledad Atlántico, de Barranquilla, San Juan del Cesar, Aguachica, Trujillo Valle, Montería, de Tuluá, Santa Ana Magdalena. Estuve por allí, pasé por allí por Santa Ana hace 2 o 3 días. Montería, se distorsiona la voz. De Cincelejo, ¿me escuchan? Sí, señor, se te escucha. Sí, se oye claro, muy claro. Bueno, listo. De pronto más bien en lo que se le distorsiona es su señal allá. De Cincelejo, Santa Marta, bueno, es bonito, de Buenaventura, de Ibagué, Unión Valle del Cauca. Saludos fraternos para todos, de Jamundí, de Putumayo, de Cumbre Valle. Bueno, saludos a todos. Vamos entonces a compartir la presentación. No sé, Joanita, presentarles a nuestra compañera de trabajo, nuestra incansable amiga, colaboradora, colega, camarada, Joanita, que bueno, ha metido el hombro fuerte a esto. Joana, buenas noches. Joana hace parte del ejecutivo de FECODE, hace parte del equipo jurídico de FECODE. Es nuestra compañera que está también en el equipo de la Dirección Nacional de Movimiento de Integración Democrática. Es rectora y ha sido pues de las trabajadoras incansables del curso. Buenas noches, Joana, un saludo. Gracias, profe Edwin, un saludo a todas y todos los maestros de todo el territorio nacional. Qué bueno que nos sigan acompañando porque han sido muy juiciosos en este proceso que
ha meritado un esfuerzo, por supuesto, desde los organizadores, pero también hay que reconocer un esfuerzo de quienes están sacando su tiempo para este espacio de formación. Entonces, muchísimas gracias por eso a todas y todos ustedes. Aquí estaremos pendientes cualquier cosa que necesiten. Bueno, yo puedo compartir ya, ¿verdad, Evanita? Sí, tú ya apareces, ya estás como organizado, entonces ya puedes compartir. Bueno, Y ya se regálame un está segundo. grabando, ¿no? Regálame un segundo. Ya se está grabando, pues ustedes saben que siempre las sesiones quedan grabadas para que cada vez, o sea, más o menos como a los 2 o 3 días de la, de la presentación, del encuentro, se hace la publicación en el canal de YouTube. Hay unos profes que están consultando si ya se está haciendo venta de PIN. Bueno, hay que decir que en este momento, hasta ahora, lo que hay es, ya está oficial en la contratación de la Universidad de Antioquia. El comité ejecutivo de la federación ha mantenido encuentros permanentes con el Ministerio de Educación. En los próximos días, tengo entendido que va a haber una reunión entre representantes de el Comité Ejecutivo de FECODE, el Ministerio de Educación y los encargados de diseñar la prueba de la Universidad de Antioquia. Entonces, seguramente en los próximos días tendremos noticias al respecto de cuál va a ser la estructura de la prueba una vez se dé esta reunión. Y también, pues, contarles que no desesperen. El comité ejecutivo de la federación está a toda marcha para que se cumplan los tiempos. Sabemos que ya estamos un poquito corridos en el cronograma inicial que se había planteado. De pronto eso, pues por los retrasos van a implicar que se corran algunas fechas, pero desde FECODE se está procurando que digamos que el retraso no sea el mayor. ¿Listo? Entonces eso como para que tengamos en cuenta en este proceso. Listo, mi profe Edwin, aquí ya Sí. yo te dejo con el... Mami, el cargador de mi teléfono. Joanita, ¿me das un segundo? Dale, bueno, mientras que el profe Edwin está, va a cuadrar, entonces, bueno, yo voy a ir atendiendo algunas preguntitas. Pregunta Ever Martínez que si se sabe del 0,4. Bueno, algunas entidades territoriales ya lo pagaron. Entonces, faltan todavía entidades territoriales. Lo que se tiene en conocimiento es que las entidades territoriales que no lo han pagado, pues ya el Ministerio de Educación las ofició porque han presentado dificultades en la parametrización de la nómina. Entonces han tenido dificultades en eso. Profe Marixa, no, estaba hablando hace un momento, les estaba explicando que aún no están vendiendo el PIN. Esas preguntas son muy importantes porque hay muchas personas que han preguntado porque desafortunadamente hay algunos comportamientos indebidos donde hacen fraudulentamente aparecer que ya hay venta de pines. Entonces, en este momento, pues lo que debemos decir es que no hay, en ese momento no hay venta de pines todavía, entonces no caigamos de pronto en la trampa de que nos vayan a dar disque un número de cuenta, no. Hay que estar muy pendiente de la información oficial, tanto de FECODE como del Ministerio, en todo lo que tiene que ver con compra de pines, de actualización de cronograma. Listo, mi profe Edwin. Activa tu micrófono. Ok, listo. Bueno, voy entonces a compartir.
¿Se logra ver? Disculpe. No. No, todavía no. Cae. No, profe, no sé absolutamente nada. Tienes que darle en la partecita de abajo donde dice compartir y ahí ya sería ver su pantalla, pantalla completa. Sí, yo creo que más bien está esperando un segundo porque ya lo hice. Compañeros, ya se ve la pantalla, ya se ve la pantalla, profe. Enfoques modelos y modelos pedagógicos. Listo. Bueno, aquí podemos iniciar. La dinámica del trabajo de hoy, pues es una dinámica que va enfocada y tenemos que ser claros nosotros en que siempre hemos tratado o estamos tratando que el ejercicio que hacemos de formación sea una forma de retroalimentar en cierta medida los saberes, todo aquello que nosotros pues venimos desde nuestra formación pedagógica, desde todo lo que haya que de pronto fortalecer, repasar, retroalimentar mutuamente, pero también nosotros tenemos una conciencia política, una conciencia de enfoque, que es lo que vamos a tratar a diferenciar un poco en la tarde de hoy, y es las posibilidades de que estas discusiones pedagógicas también nos lleven a un plano en el que nosotros podamos decolonizar algunas estructuras que están muy arraigadas y fundamentadas, producto obviamente de muchos elementos, entre esos la formación que recibimos, la educación que recibimos y desde luego pues la posición de vida que nosotros tenemos frente a eso, pero realmente nos obliga a eso, a que podamos de una u otra manera darle la posibilidad al docente de que nos escuche frente a lo que técnicamente, pedagógicamente está construido, pero desde las posibilidades que también tenemos de darle una visión y una mirada distinta, alternativa, como movimientos progresistas, como movimientos de pensamiento, como movimientos alternativos, como movimiento de integración democrática, como la tendencia de maestros que quieren de pronto ya empezar a dar esos primeros pasos desde esa tendencia fuerte a lograr que se dé un cambio desde la forma de visionar la educación en Colombia y en el mundo. Entonces, aquí hay unos conceptos muy sencillos, realmente dice enfoque pedagógico. Prácticamente en esta definición nos dice que es la forma como se mira, la forma como se considera algún elemento, pero siempre teniendo en cuenta el punto de vista y la intención con la cual se mira o se aborda una situación. En esta situación, los enfoques pedagógicos nos invitan allí a que demos nuestra posición, a que fundamentemos desde nuestra perspectiva de vida, desde nuestras posibilidades de pensamiento, de nuestros estados de conciencia, las realidades, ¿verdad? Que abordemos un problema, ¿sí? Que ese problema lo analicemos, lo miremos, lo cuestionemos y vemos desde allí algunas situaciones que estén ligadas desde él mismo. Entonces, el enfoque nos permite a nosotros tener una panorámica, una visión muy estructural, muy generalizada, desde los estados de conciencia que practican las personas, o un grupo de personas, o un movimiento de personas, o unas corrientes de pensamiento. Un ejemplo podría estar claramente en el enfoque de competencias. Es un enfoque muy tecnicista, es un enfoque instrumentalizado,
es un enfoque de la educación bancaria, utilizando palabras de Freire, ¿sí? Que visiona la educación, que tiene una perspectiva de la educación como aquella posibilidad de generar trabajadores, de generar mano de obra, de generar conocimientos que técnicamente sirvan para generar riqueza desde unas posibilidades laborales. Ese es un enfoque. Y desde allí entonces construyen modelos que permitan materializar ese enfoque o esa perspectiva que se tiene. En el caso pedagógico, en el caso de los enfoques pedagógicos, podemos entonces, y ahí nos hace una comparación, dice que ya sería de pronto una relación que se ha establecido durante muchos años, es una discusión que se viene frecuentando, algunos consideran, denominan a los modelos los enfoques, otros denominan a los enfoques modelos, y es una forma allí de pronto de abordar las temáticas. Frente a los enfoques pedagógicos, nosotros consideramos que es necesario que la visión de la educación que se tiene, que ese enfoque que yo incluso mencioné como ejemplo, el enfoque instrumental, el enfoque técnico, el enfoque comercial de la educación, se ha empezado a replantearse por un enfoque progresista, por un enfoque emergente. Yo creería que una palabra importante podríamos empezar a utilizar o a tener en cuenta es desde qué manera alternativamente podemos lograr que emerjan otras formas y otras visiones desde el espectro educativo y cómo se concibe la educación y cómo se concebirá de ahora en adelante, porque las dinámicas realmente sociales han determinado las consolidaciones de los enfoques y de los modelos pedagógicos. Llegando a este punto, sabemos que las tendencias pedagógicas del siglo XX en adelante y del siglo XX hacia atrás, hablemos en general, están marcadas necesariamente por la vivencia y el contexto y la situación política, la situación que se vive socialmente en la época, y de allí entonces esos enfoques fueron construyéndose y esos modelos se fueron construyendo para atender la necesidad social, para atender la necesidad que en el momento se estaba viviendo, se estaba construyendo. Vamos a arrancar con el tema de modelos pedagógicos también. De pronto allí di una visión sobre enfoque. Pasamos a modelos pedagógicos. Yo regalo una frase allí simplemente de Angel Rivieri. Dice que el buen profesor es un buen comunicador, que tiene que representarse en su propia mente las representaciones mentales que tienen sus alumnos. Miren esa parte tan bonita. El papel del maestro es un comunicador. Yo creería que es una buena posición emergente y alternativa de cómo visionar el papel del maestro, ¿cierto? Le dice que tiene que representarse en su propia mente, o sea, en su propia conciencia, en sus propias estructuras mentales, las representaciones mentales que tienen sus alumnos. Entonces, aquí invita a que el maestro piense como piensa el estudiante. Es decir, que sienta las necesidades, que sienta los sentimientos, que sienta las angustias, que sienta, que viva los éxitos, que entre en un diálogo directo con ese estudiante. Dice, y adaptar a esa representación que no es estática, sino dinámica y fluida, ¿sí? Obviamente esa relación debe ser una posibilidad de que haya una interacción de muchos elementos. Entonces allí dice que los procesos de selección de las ideas que transmite el ritmo y la naturaleza de la transmisión. Entonces vemos allí que dice que esa representación no es estática y fluida, y los procesos de selección de las ideas que transmite el ritmo y la naturaleza de la transmisión tampoco son estáticos y tampoco son fluidos, y deben estar acordes a eso. Es una forma, no sé si alguien, Joanita, me permites que alguien me haga la reflexión, un solo compañero que quiera levantar la mano sobre la frase. ¿Qué le dice? Dos minuticos nada más y continuamos, para no ser yo simple que haga de pronto la reflexión.
¿Algún compañero? Listo, ahí ya pueden abrir el micrófono. Quien vaya a opinar. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, compañero. Primero que todo, pues agradecerles por la información. Ese ha sido un trabajo que ustedes es notable porque pues ha ayudado bastante como a entender lo que va a ser la evaluación, ¿no? En cuanto a los mensajes, me parece que es un mensaje de vivencia, porque pues realmente nosotros como personas que vamos a dar una información a nuestros estudiantes, que vamos a dar una explicación de algo, realmente debemos tener una precisión en lo que le presentamos a los muchachos, en los esquemas, en los mapas conceptuales, debemos ser muy claros y precisos. Y creo que ese apunte que hace con el mensaje me parece que es atinente a lo que es el trabajo del maestro en clase. El maestro debe ser muy claro con lo que expresa, porque pues si lo expresamos mal nos van a entender y va a haber confusiones y no vamos a llegar al aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, en esa dinámica, yo cito a Rivieri aquí en esta sesión porque consideramos o se considera que nos hace un llamado, a que lo que vamos a plantear como la búsqueda pedagógica de sacar adelante los procesos educativos se den desde el entender la dinámica desde otra posición, desde asumir la posición del estudiante, de los contextos y de todo lo que gira alrededor del escenario pedagógico. Eso nos llevaría a nosotros a necesariamente plantear modelos pedagógicos que atiendan necesidades que están allí latentes y que posiblemente desde los modelos construidos o de las posibilidades que existen ya delimitadas, predeterminadas como modelos que han venido históricamente siendo constituidos y conformados y practicados, se estén olvidando. Yo me atreví a tomarla porque incluso nos dice, no es estática y se deben adaptar los procesos de selección de las ideas que se transmiten al ritmo y la naturaleza de los estudiantes. Entonces, allí Rivieri nos dice entonces que la posibilidad de modelos pedagógicos tiene que estar muy pensada en atender aquello que se vivencia en instituciones, en las escuelas, pero sobre todo lo que se vivencia en las estructuras de pensamiento, de sentimientos cognitivas de nuestros estudiantes. Bueno, aquí hay unos conceptos de algunos estudiosos del tema sobre modelos pedagógicos. Dice que los modelos pedagógicos otorgan lineamientos básicos. Perdón, compañero. Compañero, perdón, le interrumpo. A ver si usted tiene la amabilidad de pasar la siguiente diapositiva donde está el mensaje. Gracias, muy amable. Ya. Creo que no te está cambiando la diapositiva. No. No, se te quedó en la primera. En la segunda, realmente. Ah, caramba. Está en la primera diapositiva. ¿Aló? ¿No se escucha?
Hola, hola, no hay sonido, por favor. No, no, profes, permítanos un segundito que el compañero está resolviendo el tema de la proyección y ya, todavía no ha empezado, no se preocupen. Está revisando las, la conexión de él, que de pronto, pero es que tienen problema para cambiar las diapositivas. Le agradecería que publicara las diapositivas en el grupo de WhatsApp para tener el material. Hola, ¿me escuchan? Te escucha. Sí, señor, Sí, lo señor, ya. escuchamos. Ahora Bueno, sí. estoy Sí, claro, compartiendo, ¿se profe, lo alcanza a ver? escuchamos. No se ve la diapositiva. Bueno, ya se va, ya estoy compartiendo. Listo, ahí ya se ve. Si quieres, intenta cambiarla y yo te digo si ya está rotando. Listo. ¿Allí? Ya, ahora sí ya están cambiando, sí, señor. Bueno, ahí me excuso por el impasse técnico. Creo que es la señal de internet. Lamentable, pues, las coberturas por acá. Entonces dice, hablábamos de que voy a compartir con ustedes unas definiciones. Compañero, perdón, ¿lo puedes colocar en modo presentación para que se vea más Y amplia lo la... coloqué en modo presentación, mi hermano. Ahí ya se ve amplio. Si quieres, abajo en la parte inferior donde está la pantallita amplia. Aunque ahí se está viendo bien. Entonces, pero si quieres en la parte inferior de la presentación, hay una pantallita, como una figura de una pantallita, y en la inferior Sí, derecha ya lo tuya. hice. Tranquila. Ah, ok, no ha Bien. cargado. Listo. Bien. Dice, vamos a compartir de pronto unas apreciaciones de modelos pedagógicos, de la concepción de modelos pedagógicos y cómo esto y a qué enfoque podríamos entonces ir mirando corresponde. Por ejemplo, aquí se subiría 2008, según el planteamiento que hace, dice que son lineamientos básicos sobre la forma de organizar los fines educativos, caracterizar y jerarquizar los contenidos, delimitar la manera de concatenar o secuenciar los contenidos, precisar las relaciones entre los estudiantes, saberes docentes y de caracterizar la evaluación. Vemos que subiría, plantea allí una posición de modelo pedagógico desde un enfoque curricular que atiende y que prioriza contenidos, que atiende y que prioriza los fines y alineamientos educativos, que estipula desde el modelo pedagógico la posibilidad de que se haya una secuencia lógica entre los contenidos, los saberes de los estudiantes, los docentes y la caracterización de la evaluación. O sea, podríamos nosotros ya ver, podríamos desde esta percepción o de modelo pedagógico, ¿a qué enfoque responde Subiría? ¿Cuál es el enfoque, cuál es la visión de educación que ellos contemplan? En Jimeno y Pérez en 1990 es un poco la cita del 92, pero creí importante citarlo porque dice que plantea la forma integral, ¿sí? Un modelo pedagógico plantea de forma integral un determinado fenómeno. Desde el punto de vista teórico práctico, ofrece un marco de referencia para entender implicaciones, alcances, limitaciones y habilidades paradigmáticas que se dan para explicarlo. Aquí, a pesar de que la diferencia entre de los años, ¿sí? Del 92 y subiría al 2008, vemos como Jimeno y Pérez en su momento nos plantean una posición de modelo pedagógico que busca entender los fenómenos que se dan
¿sí? Y darle una conceptualización o darles unas explicaciones y abordarlo de manera teórica y práctica, ¿sí? Para entender sus alcances, sus implicaciones, sus limitaciones, ¿sí? Las debilidades que presentan y cómo se puede dar explicación a esos fenómenos. Entonces, vemos que ya desde esa posición, desde esa concepción de modelo pedagógico, se entiende que hay un enfoque distinto de la educación, muy distante, incluso podríamos pensar que el de su diría. Ya sería un enfoque desde otra perspectiva. Dice, el objetivo, aquí Flores, dice, el objetivo de un modelo pedagógico es hacer efectivo el traspaso del conocimiento en contextos socioculturales específicos, los cuales se interrelacionan en una esfera de complejidad. Acá, entonces, compañero Flores plantea otra posición de modelo pedagógico, lo llama traspaso de conocimiento, pero ese traspaso de conocimiento lo podemos llamar enseñanza-aprendizaje, lo podemos llamar desde otras perspectivas que se atienden, relaciones de aprendizaje, desde una interrelación y de un tener en cuenta el contexto sociocultural y los determinantes que se encuentran allí y cómo se relacionan, y entender lo complejo o lo sencillo de estas relaciones. Entonces, este es un enfoque más de construcción social y de interrelacionar, ¿sí?, las experiencias y los contextos. Aquí vemos entonces tres posturas de modelos pedagógicos que podría considerarse distan unas de otras. Paso a la siguiente. ¿Se ve la siguiente, Joana? Aquí tenemos... Estás mostrando modelos pedagógicos. Ok, dice, construcción teórico-formal que fundamenta científica e ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico-concreta. Ojo, acá vemos entonces que esta concepción de modelo pedagógico nos habla de una construcción científica e ideológica, ¿sí? Y frente a eso se interpreta y se diseña la realidad pedagógica. Se interpreta y se diseña la realidad pedagógica desde un componente científico e ideológico, ¿sí? Y se responde a una necesidad histórica. Allí entonces nos hace el llamado y nos aterriza otra vez que la formulación de las políticas educativas en muchas de las naciones, muchas no, es una tendencia que se da desde la construcción de los modelos pedagógicos y de la forma, de los enfoques que los países han tenido para enmarcar sus políticas educativas, obedecen a unos momentos históricos, a unos elementos históricos, a unos elementos sociodemográficos, a unas situaciones que están ahí planteadas, y necesariamente yo considero que es una posición bastante acertada, porque es que la educación debe estar enfocada a las necesidades reales de los pueblos, de las circunstancias que viven y los fenómenos que allí están presentes y deben ser atendidos. Y por último dice, se construye a partir de un ideal de hombre y de mujer que la sociedad concibe. Aquí entonces allá hay otra perspectiva de modelo pedagógico, ¿sí?, que nos invita a pensar qué tipo de enfoque tenemos que dar. Es un enfoque misional, es un enfoque que desde ese modelo pedagógico podemos tener una idea de qué vamos a formar, qué hombre, qué mujer. Y también está ligado al contexto social, al momento histórico de qué tipo de personas necesitamos. Yo creería que con estas reflexiones traté de buscar 5 con posturas de modelo pedagógico que de pronto algunas nos dejaran un mensaje distinto, ¿verdad? Sé que hay muchísimas, posiblemente ustedes tengan o estén casados con muchas otras posiciones, con muchos otros conceptos, pero la idea de pronto es que compartamos algunos allí también. Entonces, vamos a hablar de las características de los modelos pedagógicos. Galagotsky aquí nos regala 3 características importantes.
Dice que los modelos son construcciones provisorias, ¿sí? Y perfectibles. Es decir, los modelos pedagógicos no están estrictamente consolidados y constituidos y están posiblemente sujetos a adaptaciones y a contextualizaciones. No son un producto netamente acabado. Discúlpame que te interrumpa. No te está cambiando la diapositiva. Yo creo que es tu internet. Si quieres, envíamela y yo te las proyecto desde aquí, ¿te parece? Con eso así Sí. ya avanzamos. Sí. Entonces les decía que desde esa dinámica, un modelo pedagógico debe estar pensado en que debe atender las circunstancias, que no es un constructo definido, que no es un producto netamente acabado y que debe estar siempre en la posibilidad de atender realidades y atender contextos e inquietudes que se presentan. Otra característica importante dice que muchas posiciones, muchas visiones, porque han surgido desde las nuevas escuelas de pensamiento, de las nuevas posiciones que hay frente a las realidades educativas. Muchos seguimos de pronto comulgando con aquellas tendencias y modelos pedagógicos que en su momento fueron quienes marcaron la pauta o el camino para el trasegar pedagógico, pero también se ha presentado que se ha creado esa necesidad de que se reestructure y se consoliden unas nuevas formas de ver y de estructurar estos modelos pedagógicos. En ese cambiar y en ese estructurar, en ese perfeccionar, en ese interrelacionar de la forma de modelar pedagógicamente lo que se hace y lo que se lleva a la práctica, puede que existan coincidencias, puede que existan algunas similitudes, puede que existan algunas, se encuentren en algunos momentos, pero cada modelo tiene su naturaleza, cada modelo tiene su propia intención, cada naturaleza tiene su propia visión de lo que quiere proyectar. También nos dice que los modelos no desplazan en su totalidad anteriores esquemas, porque los modelos se construyen a partir de principios y concepciones que ya han sido abordados previamente. Entonces, no necesariamente un modelo tenga que desplazar al otro, o un modelo le da tiempo de caducidad al anterior, o es sustraído porque aparece uno con algunos elementos similares al de él. Esa decisión la toman quienes en el contexto educativo puedan tomar de ellos, puedan ocupar de ellos las posiciones, puedan tomar de ellos lo que esas referencias de nuevos modelos pedagógicos les puedan ofrecer, ¿verdad? Y les puedan ayudar para ese renovar de su práctica. También he querido que estas se tengan en cuenta, porque entonces vamos construyendo una visión de modelo pedagógico desde las definiciones que dimos, pero también desde las características que de pronto aquí Galop que nos dice, y es que uno, no es un producto acabado, puede que coincida con otros, pero tiene su propia génesis, su propia fundamentación, tiene sus propios principios, sus propias concepciones, ¿verdad? Y no necesariamente desplaza al otro, sino que puede renovarlo, puede mejorar, puede casarse con él, pero no entra a reemplazarlo. Joana, creo que ya te pudo haber llegado. Listo, dame un momento, ya te colaboro con la tuya. Según Alexander Ortiz Ocaña, ¿sí? Nos regala otras 3 características que también
que también pues parecen interesantes para ir de pronto dando una forma, una modelación a la concepción del modelo. El modelo pedagógico dice que una de las principales características es o la meta esencial de formación humana. Entonces, esta característica coincide mucho con una de las definiciones que allí anteriormente dimos, ¿verdad? El modelo pedagógico tiene que pensar, tiene que ir orientado a construir, a edificar, a formar un tipo de persona, un tipo de estudiante, bueno, un tipo no, un ideal, es más bien la palabra, para que su naturaleza entonces tenga alguna naturaleza de existir y de conformación, pueda de pronto tener en el proceso unos elementos que construye y que se definan. Esta es la construcción del modelo pedagógico, por ejemplo, del modelo pedagógico de escuela abierta. Forma este tipo de personas. Eso es importante. Otra característica importante del modelo pedagógico es que debe describir las regulaciones y las interacciones entre el educando y el educador. Es decir, establecer la relación pedagógica, que queden claras las regulaciones, que queden claras las interacciones, los modelos pedagógicos, para que de pronto no se entre en ambigüedad, porque vamos a encontrar ahora en algunas definiciones que algunos modelos pedagógicos, desde su naturaleza, pueden ser concebidos como permisivos, como muy abiertos, como muy espontáneos, y la relación pedagógica que se dan allí entre maestro y estudiante no están muy claras, o posiblemente se alejan un poco de aquel escenario natural que nosotros hemos conseguido de educación y que hoy en día se replantea, y es que el maestro está con el estudiante en un aula de clases. Hoy vemos que hay unas tendencias distintas, por ejemplo, el tema de la virtualidad, el tema de lo que se pretende de pronto de la autoformación. Entonces, las relaciones pedagógicas entre educando y educador deben estar definidas necesariamente en la construcción de un modelo pedagógico, en la definición de un modelo pedagógico. Otra característica importante es describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza y evaluación que puedan utilizarse eficazmente en la práctica. El modelo necesariamente debe dejar claro también cuál es la ruta que él tiene, de qué manera va a conseguir su ideal de persona, de cuál es la forma como lo va a llevar, de qué manera van a ver esos momentos, esos procesos, y tienen que definirse, ¿sí?, esos métodos, las técnicas de enseñanza y de evaluación. Joana, ¿ya estás allí o no? Sí, señor, ya estoy en la diapositiva que estás mencionando de Alexander Ortiz Ocaña. Ok, perfecto. Me dices cuando quieras que te la Seguimos en cambie. la otra, por favor. Listo, el mapa conceptual, ¿verdad? Bueno. Sí, señor. Aquí traté de pronto de dar una clasificación de modelos, dimos unas definiciones, dimos unas características, ahora vamos a entrar de pronto a tratar de clasificar. Esta clasificación es muy común, pero creeríamos que puede ayudar muchísimo a que dentro de esas posiciones, esas tres posiciones, se puede entonces entender a dónde podrían encajar otro tipo de clasificaciones de modelos, porque realmente hay muchísimas formas de definirlos. Un modelo heteroestructurante, aquí nos habla entonces que tiene unas características magistrocentristas, bueno, netamente dedicada al maestro, un típico modelo tradicional, donde el maestro es el escenario, el protagonista, donde él direcciona, es el eje rotatorio, allí está él como el actor principal. Le prioriza estructuras de pensamiento muy orientadas a la memorización, a la ejercitación, al desarrollo de contenidos. Entonces, si vemos que la memorización, la ejercitación
y el desarrollo de contenidos, si lo entrelazamos, entonces, con algunas características o concepciones de modelos pedagógicos que ya definimos y con enfoques podemos ir construyendo, ¿verdad?, unos hilos conductores que nos permiten entonces hacer unas relaciones desde lo complejo que tiene cada uno de estos modelos. La clase netamente magistral no se enfatiza en hacer reflexión porque se necesita ejercitación, ¿verdad? Que se aprenda un procedimiento, que se aprenda una ejecución. Esto necesariamente obedece a un enfoque bancario. Bueno, yo no lo quería decir, yo creo que ustedes lo están construyendo allí mentalmente, pero bueno, me tocó tocarlo, ¿sí? También se puede incluso decir que es una educación pasiva. Esta es otra forma de definir y clasificar. Cuando uno busca clasificación de modelos pedagógicos, encuentra posiblemente que están clasificados en educación pasiva y en educación activa. Bueno, entonces yo creería que el tema de los modelos heteroestructurantes allí están bastante claros desde qué posibilidades de enfoques se podría ver y de qué posibilidades de modelos pedagógicos, de concepciones de modelos pedagógicos que vimos anteriormente. Aquí tenemos entonces el modelo autoestructurante. Bueno, dice que empieza con un fenómeno político, social, europeo, el tema de la Revolución Francesa, donde allí vemos que en ese fenómeno social que marcó mucho la historia mundial y esa posibilidad de rebeldizar, de protestar, de seguir en la lucha de la consolidación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, la libertad, la igualdad, el intercambio de ideas, el cruce de información, marca la forma como esos modelos pedagógicos pueden concebirse, ¿verdad? ¿Cuál es su intención? ¿Hacia dónde podrían estar mirando? Promueve también promover el desarrollo integral, ¿sí? Desde la escuela activa, aquí entonces vemos que difiere no, es como un poco del otro lado, un polo aparte del heteroestructurante, ya no está centrado en el magistocentrista, sino que es paidocentrista, gira alrededor del estudiante, él se considera el motor, el principio para atención, quien realmente requiere las atenciones y sobre el cual debe girar pues todo el intento pedagógico. Aquí hay un cuestionamiento que se le hace y es que de pronto no define un cambio en los contenidos. Aparentemente comulga mucho con el tema de plantear contenidos, plantear unos ejes temáticos, unos ejes curriculares conceptuales que se puedan trabajar. Ya no necesariamente los trabaja el maestro como el orador, sino el estudiante como el que construye y tiene la posibilidad de aprender y de autoaprender y de ser gestionado por el maestro. Un aspecto importante y es que desde ese encontrar, desde ese cambio de perspectiva en el estudiante, se tiende también a que esas posibilidades de conocimiento, de adquisición de conocimiento y de conciencia, sea producto de la experimentación, del indago, de la interrelacionarse. Aquí vemos entonces que nos hablan de dos corrientes, lo que es la escuela activa y el constructivismo, que más adelante vamos a tratar. Una tercera clasificación nos habla del modelo dialogante. Ya el modelo dialogante dice que busca el desarrollo integral más que el aprendizaje, es decir, tiene claro lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Y es que se debe trazar desde esta perspectiva del modelo dialogante, definir el modelo, el tipo, la visión de estudiante que queremos construir y desde allí priorizar en el desarrollo integral de todo lo que pueda generarle a él posibilidades de aprender, ¿sí? Pero no necesariamente contenidos, sino que se desarrolle como persona, como ser social, como el miembro de una comunidad, como aquella persona que interactúa, que tiene responsabilidades también.
Enfatiza en las dimensiones humanas, en la práctica, en la dimensión valorativa, ¿sí? Vemos entonces que este modelo dialogante atiende mucho al individuo ya desde la parte humanizante. Es una forma de entender las dinámicas educativas, dando la posibilidad de que aquellos aspectos que muy posiblemente no fueron atendidos durante la historia educativa se puedan empezar a atender, y es, por ejemplo, el currículo de las emociones, el currículo de las sensaciones, el currículo de las de cómo se puede proyectar el bienestar de la persona, la estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, hoy en día podríamos decir que el modelo dialogante está ofreciendo ese tipo de posiciones. Vemos que muchos de los intentos de construcción de modelos orbitan hoy en día alrededor de este modelo dialogante. Prioriza la interpretación, la reflexión, la participación crítica, los contenidos abstractos, no los da literales. El contenido abstracto obliga a que se dé un proceso de metacondición, de contrastación, de refutar, de entender, de analizar y de pensar. Se tiene el contexto y no hay una diferencia muy marcada entre maestro y estudiante. Los coloca en una esfera dinámica de interrelación. Pasamos a la siguiente. Es un cuadro de clasificación de modelos, teorías de aprendizaje. ¿Sí? Seguimos. Bueno, aquí tenemos el conductismo. Ya esta vendría siendo otra clasificación desde las teorías de aprendizaje. Tenemos el conductismo, tenemos las teorías constructivistas, tenemos la psicología cognitiva contemporánea, el aprendizaje significativo. Tenemos las tendencias humanistas, el enfoque histórico sociocultural, las inteligencias múltiples, la pedagogía crítica. Conductismo, bueno, creo que no vamos a hacer mucho énfasis acá, nos demoraríamos muchísimo. La idea es que tengamos la posibilidad de participar. Sabemos que el estímulo-respuesta planteado por Skinner en los años, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, plantea prioriza contenidos, prioriza aprendizajes estandarizados, plantea el estímulo-respuesta, y en ese estímulo-respuesta se plantean también las recompensas, ¿verdad? Esto fue una dinámica muy desde la psicología que se practicaba mucho con animales y que se lleva a la práctica pedagógica, y que el maestro allí se considera como un ingeniero educacional, un administrador de contingencia. Esa palabra me llamó bastante la atención, un transmisor de conocimientos, y los estudiantes necesariamente para poder aprender tienen que recibir información. Seguimos con los hilos conductores. Este conductismo, no sé, yo me imagino, me atrevería a pensar que responde a una tendencia heteroestructurante, a una concepción específica de definición de modelo. Aquí entonces aparecen las teorías constructivistas. Piaget. Ya Piaget se nos mete en el siglo XX, plantea unas etapas de desarrollo del pensamiento de acuerdo a la evolución, ¿sí? Tanto en edad como cognitiva. Plantea unas etapas que son las etapas de sensoromotor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, que todos conocemos. Sensoromotor es la adquisición, el fortalecimiento, el afianzamiento de los sentidos. La preoperacional ya es la respuesta desde los sentidos a los primeros estímulos. Las operaciones concretas es ya la realización de acciones con pensamientos concretos desde los sentidos y de las experiencias adquiridas. Y las operaciones formales ya es un constructo de elementos que ya están definidos, toda esa información recibida para movilizarse, para expresarse, para comunicarse y para interrelacionarse. Muy rapidita la definición, espero que haya podido ser, no haya sido injusto con la definición de Piaget.
Se evita la recompensa y el castigo. El papel del estudiante es activo, se prioriza la vivencia, ¿verdad? Aquí hablan de sanciones expiatorias y sanciones por reciprocidad. Se deben tener en cuenta que esas sanciones expiatorias, decía que hay que tener mucho cuidado cuando sancionamos a un estudiante y hace algo, un estudiante hace algo y le ponemos una sanción que no tiene nada que ver con la falta. Ahí hay que atender muchísimo porque eso es prioritario. Y las sanciones por reciprocidad, decía que tienen que ser consecuentes, que tienen que ser recíprocas en el entendido de que hay una posibilidad de reflexionar frente a lo que pasó. Se habla de equilibrio, asimilación y adaptación, dice que son unos procesos del equilibrio y desequilibrio. Esto va muy relacionado con la teoría de Ausubel, ¿sí? Lo que Ausubel denomina conocimientos previos. Vamos a definir aquí que es un estado de conciencia que en el momento en que se enfrenta a una nueva realidad se desequilibra. Ese equilibrio se desestabiliza. Entonces, en esa nueva posibilidad se hace un proceso de asimilación. La asimilación consiste en que ese nuevo aprendizaje tú lo tengas, lo puedas adquirir, lo familiarices, lo conozcas y en el proceso de adaptación es que ya convivas y logres una interrelación con él. La psicología cognitiva contemporánea, aquí tenemos a Brunner, tenemos a Ausubel, tenemos a Robert Sternberg, Gleiser. Es una cuestión que busca mucho lo que es el desarrollo de las estructuras de pensamiento, la metacognición, todo lo que es consolidar desde el descubrimiento y desde la experimentación, desde el convivir, que se den unas estructuras o que se logre consolidar una forma de aprender, unos modelajes de aprendizaje. Aquí prioriza un estudiante que aprende significativamente, sobre todo que aprenda a pensar. El papel del maestro es un papel mediador necesariamente, y se busca que haya un cambio en la conducta. Ese aprendizaje genera un cambio de conducta. Entonces, esta psicología cognitiva contemporánea está muy de la mano también con el aprendizaje significativo, aunque el aprendizaje significativo también, sí, es desde la percepción de Ausubel, nos habla en algo muy parecido a lo que plantea Piaget, y es que los conocimientos previos, el estado de conciencia necesariamente siempre va a ser un conocimiento previo. El conocimiento que usted tiene de una realidad es necesariamente un conocimiento previo, porque en la medida en que se desequilibre, utilizando términos de Piaget, en la medida en que sean transformados, renovados, en la medida en que sean intervenidos, modificados, cuestionados, replanteados, pasa a ser un nuevo conocimiento. Pero ese nuevo conocimiento está sujeto a que vuelva a sufrir un desequilibrio, que vuelva a sufrir y pueda ser intervenido, ¿verdad? Esa es la teoría de los conocimientos previos. Habla de la diferenciación progresiva y de la reconciliación integradora. Aquí le quiero hacer de pronto una relación, y es que esa diferenciación progresiva, como les decía, posiblemente esos conocimientos previos requieren de una ampliación de esos significados que ya están construidos. Y esa reconciliación integradora es la que permite que en esa diferenciación progresiva se vayan dando nuevos escenarios donde él lo llama reconciliar, me parece chévere. Reconciliación integradora es lo que define de pronto en palabras de Piaget, lo asimile y lo adapte, ¿verdad? El nuevo conocimiento. Habla de que potencialmente el aprendizaje significativo prioriza, compañeros, porque siempre hablamos del significado, pero hablamos del significado de una experiencia que se vive o de un concepto que se aprendió. Pero Ausubel hace mucho énfasis, y eso es un valor agregado y que yo comulgo mucho con Ausubel, y es que
él hace énfasis desde esa psicología cognitiva también, que es parte de allí su teoría, y es que el nuevo aprendizaje genere un estado de conciencia emocional, ¿sí? Que haya un cambio en la estructura de pensamiento y que haya un cambio en la estructura de la conciencia, de la realidad. Para que haya cambio en la conciencia de la realidad debió haber dado procesos emocionales adecuados que así lo requieran. Porque un niño se puede aprender el cambio climático, el concepto de cambio climático, ya colocándolo con ejemplos más claros, ¿cierto? O de reciclaje, y usted le pregunta y él te dice, y te define claramente desde una postura de contenido, la puede decir, e incluso te puede dar ejemplos de cómo reciclar, pero realmente no alcanzó a tener la conciencia del daño que hace la contaminación y del papel fundamental que el reciclaje puede ayudar para realmente construir y cambiar el escenario social. Entonces, esos serían dos enfoques distintos. Seguimos. Las tendencias humanistas, aquí tenemos a Rogers, a Maslow. Dice que el docente tiene que tener la capacidad de lograr que los estudiantes logren su autorrealización. Es una tendencia que tiene mucho, busca atender las necesidades de los estudiantes y que se dé allí todo un escenario propicio para que se logren los aprendizajes. Habla de las percepciones, habla de que se dé prioridad a la comprensión de los sentimientos, que se dé una empatía, ¿sí? Se rechaza el autoritarismo. Dice que no es necesaria la enseñanza. Cuando las personas quieren aprender algo, se reúnen para ello utilizando o no un consultor. Miren que aquí el papel del maestro no es tan de pronto, no es que no sea necesario, sino que no está protocolizado como tal, y deja entonces allí muy libre albedrío, pero con una conciencia clara de qué se quiere formar. Entonces, pareciera que dentro de las posibilidades de cuestionar el modelo pedagógico, podemos creer que tiende a ser un poco permisivo, flexible, pero realmente es que nos obliga a nosotros a irnos a entender algo que para nosotros no está concebido, y es que el estudiante se le otorgue libertad de pensar y de aprender. Eso está de pronto fuera del radar nuestro, y por eso lo concebimos de esa manera. El enfoque histórico, cultural o sociohistórico. Aquí vemos a Vygotsky. Vygotsky entonces plantea una zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Una zona de desarrollo próximo que está dividida en tres elementos: zona de desarrollo real, zona de desarrollo potencial, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. También tiene mucho que recoger de lo que plantea Ausubel, también tiene mucho que ver con lo que plantea Piaget, y es un saber previo que es desequilibrado, que es intervenido, que es mediado y que y que necesariamente ese proceso da como resultado otra posición, otro nivel de conciencia frente a la realidad que se intervino, ¿verdad? Una de las particularidades del modelo de Vygotsky es que pretende o nos invita a que el contexto y las realidades que circundan en el escenario educativo sean tenidas en cuenta, y que el estudiante aprenda desde la interrelación, desde el aprender con todos los actores que están allí presentes. Tenemos el escenario de las inteligencias múltiples, con Howard Gardner. Creo que Gardner, bueno, yo creo que ustedes ya están buscando, estarían mirando dónde cabe cada quien, ¿verdad? Posiblemente las tareas humanistas, la teoría de las inteligencias múltiples, entran mucho en el tema de las pedagogías dialogantes. El enfoque histórico de Vygotsky, pues yo creería que es muy autoestructurante. Entonces, ¿qué plantea Gardner? Gardner nos dice que
Su teoría habla de que la inteligencia no se da desde un elemento único. La persona aprende desde una serie de elementos y desde una serie de potencialidades, ¿verdad? Pero no se da únicamente desde un proceso transmisionista. Se puede dar se da necesariamente desde unos elementos propios del ser y son sus sentidos. Entonces aquí vemos cómo vuelve a relacionar también lo que plantea Piaget en su teoría inicial. Habla de una inteligencia lingüística, habla de una inteligencia lógico-matemática, una inteligencia espacial, musical, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista, una inteligencia lingüística, la capacidad de comunicación, la lógico-matemática, una capacidad abstracta, una inteligencia espacial de cómo moverse, de cómo ubicarse, de cómo desenvolverse, una inteligencia musical, de cómo sus aptitudes son inclinadas intensamente de un músico, incluso allí se podría definir el enfoque necesariamente de una escuela de música, tiene un enfoque musical, tiene un modelo pedagógico que favorece la consolidación de artistas. Inteligencia corporal kinestésica, todo lo que las habilidades corporales, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el movimiento, con la referenciación del cuerpo, con las habilidades finas, gruesas. La inteligencia interpersonal, cómo logra esa interrelación interpersonal, cómo logra consigo mismo encontrarse y expresarlo. El naturalista, cómo se encuentra con naturaleza, cómo la defiende, cómo la contesta, cómo se compenetra. Allí vemos entonces que ya Gardner nos plantea una forma de ver la escuela y de ver las posibilidades de plantear el ejercicio pedagógico atendiendo a aquellas particularidades que son obviadas y vemos que las escuelas en los escenarios pedagógicos se vuelven unos escenarios homogéneos dentro de una cantidad de diversidad, dentro de la divergencia. Entonces, yo creo que Gardner apunta a algo que no es sencillo de pronto plantear como está concebida la educación en Colombia, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Tenemos a Freire con su pedagogía crítica, creo que a pesar de que ya tiene ya unos años construidos, creo que hoy en día Freire nos está marcando una pauta para aquellas formas sociales. Por ejemplo, hoy Colombia mueve desde su entraña social un anhelo de ciudadanía, un anhelo de construcción de patria que fue lograda, que fue conquistada, que viene de un movimiento social que ha costado muchísimo, que fue una gesta histórica, ¿verdad? Y creo que Freire allí nos invita a que entendamos esos escenarios y le demos posibilidad a que la escuela sea la fuente donde se dé la reflexión, se dé el diálogo y se concientice sobre las problemáticas sociales y políticas que tocan la nación. Los maestros aquí tienen la responsabilidad de que sus prácticas dejen el instrumentalismo y se dediquen al análisis, a la comprensión y a la proposición en las situaciones que aquejan a la sociedad. Es necesario que se dé una adaptación a la necesidad de estudiantes y al entorno, ¿cierto? ¿Por qué al entorno y a los estudiantes? Porque allí están necesariamente atendidas y se recoge de ellos sus inquietudes y se les puede hacer una adaptación y un refrescar y un analizar de lo que él está viviendo en la sociedad que le tocó vivir, pues. También dice que el Freire proporciona marcos conceptuales que ayudan a los docentes a comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una postura racional. Freire nos invita a que se haga una transformación
desde la concepción mercantilista, desde la instrumentalización de los currículos, que decolonicemos el pensamiento, que decolonicemos la escuela, que la escuela pueda empezar a vivir, a vivenciar otros elementos. Yo me atrevería incluso a decir que desde lo que hemos podido de pronto a trabajar en esta sesión, podemos estar pensando un modelo pedagógico que atienda el contexto colombiano, un contexto de conflicto, un contexto de pobreza, un contexto de multiculturalidad, un contexto de diversidad, diversidad de pensamiento, de diversidad ecológica. ¿Ves? Creeríamos que Colombia podría estar soñando y pensando un modelo muy propio que atienda esto y podríamos atrevernos. Seguimos. Vamos a pasar esos diagramas. Yo creo que ya fueron explicados, simplemente los quise regalar allí como una forma de llegamos a la clasificación de los modelos pedagógicos según Merani. ¿Están allí? ¿Estamos allí, compañera? Sí, señor. Ok. Bueno, allí volvemos otra vez, citamos a Merani, porque Merani pues ha hecho un trabajo en pedagogía conceptual, ha denominado una forma, lo que ellos han denominado la educación concebida desde las estructuras de pensamiento en estrecha relación con los cambios de conducta y de emoción, y creemos pues que son unas posiciones que pueden atender. Críticas muchas, porque incluso al principio las hicimos, no sale de pronto no se arriesga a desmarcarse de los contenidos y proponer otro tipo de educación. Aquí nos habla de las didácticas activas, el aprendizaje basado en problemas, la estructuración cognitiva, aprendizaje significativo, didáctica problemática, cambio conceptual metodológico, teoría sociológico, enseñanza para la comprensión, pedagogía conceptual, pedagogía afectiva. Bueno, miren que ya hay otras corrientes allí y que las podemos ir también haciendo desde el hilo conductor, interrelacionándolas y a ver dónde podemos de pronto ubicarlas desde los modelos, desde la clasificación de los modelos, pero también desde la posición, desde la visión de enfoque. Seguimos. Bueno, modelos pedagógicos alternativos. Ya aquí es otra tendencia que se viene trabajando, que se viene desarrollando, y se pretende que estos modelos alternativos, yo incluso me atrevería a decir algo allí, necesariamente deben llevar otro apellido, es decir, que busquen que sueñen otro sueño, que tengan otra ilusión, ¿ya? De lo que está ya definido. Entonces dice que vislumbren un cambio de visión y prácticas educativas distintas a las tradicionales. Estamos totalmente de acuerdo para que sea alternativo. Yo creería incluso que podríamos agregarle también emergente, podría ser, ¿sí? Modelos pedagógicos alternativos emergentes. Producen una comunicación reveladora más fluida, sencilla y humilde, lo que da pie a una auténtica relación interpersonal en el reconocimiento del ser. Ojo, que prioricen el ser, que sea sencillo, que sea humilde, que se comunique, que haya interrelaciones, que sea fluida, que permita la mediación. Es interesante que se dé esta concepción de modelo alternativo. Seguimos. Bueno, cuando hablamos de los modelos alternativos, creo que planteamos allí que hay una necesidad latente desde las dinámicas sociales de empezar a conquistar, a construir otras formas de plantear el escenario educativo. Y creo que nosotros como maestros de esta realidad social que nos correspondió, tenemos que empezar a sumar voluntades frente a
la posibilidad de construir ese anhelo. Y que emerjan, cuando hablamos de pedagogías o de modelos pedagógicos emergentes, es que surgen, que se hacen necesarios, que subyacen de esas realidades sociales, científicas, pedagógicas, emocionales, pero que partan de esas realidades. Aquí vemos entonces hay muchísimos modelos, realmente hay muchísimos. Aquí dice que está la pedagogía progresista. Esta es una forma también, ahí meten en ese saco a Dewey, a Neil, a Piaget, Sprint, al mismo Freire, ¿sí? Que sea democrática, una pedagogía progresista que sea dinámica, que sea participativa, que sea motivadora. Creemos que podría considerarse muy alternativa y que atiende a la dinámica social. El método de Waldorf, realmente pues aquí también es soñadora, dice que está enfocada a que se libere, a que haya una renovación de la sociedad, que haya un ambiente creativo y que haya una colaboración de los padres y maestros y que se dé prioridad a los estudiantes. El Central Park, esto es una corriente estadounidense, pero que viene haciendo réplica en otras partes. Habla de que se programan estudios interdisciplinarios, se habla de flexibilidad, de dinamismo de los contenidos, que se adapten al contexto cultural y a las realidades de la política local, nacional e internacional. Aquí se utilizó mucho para la atención a los migrantes, pero vemos que estas tres realmente obedecen de pronto a un modelo dialogante, o podemos considerarlas de pronto, desde mi perspectiva, muy respetuosamente, podrían ser alternativos, con sus dificultades y sus riesgos, ¿no? Hablamos de las escuelas democráticas, dice que el pensamiento libre, aquí tenemos un máximo que se dé realmente la lucha por la liberación nacional y el temor a los trastornos sociales. O sea, vemos que es una escuela democrática, una escuela emancipadora, una escuela revolucionaria, una escuela que se desprende de lo que nosotros nos dijeron que era escuela y habla de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Y yo hago un llamado de pronto al tema de a la colonización contemporánea de las competencias, y lo llamo colonización contemporánea de las competencias porque desde que tenemos uso de razón, las competencias existen y parece ser que siguen existiendo, y necesariamente nos han obligado a competir con el otro. Las competencias, en una competencia siempre hay un ganador y hay un perdedor. Podríamos estar pensando en la construcción de una escuela, de una política pública educativa, de unos modelos pedagógicos, de unos enfoques pedagógicos que disminuyan esas tensiones entre unos y otros, que atiendan la paz, que eduquen a la persona desde la posibilidad de construir una democracia justa, participativa, pero que sea un ser social entendido y comprendido, ¿sí? Que sea alguien capaz de expresar y que pueda necesariamente potencializarse como persona. Eso permitiría incluso soñar un país que a largo plazo podría disminuir el conflicto armado. Podríamos estar pensando incluso que las personas dejen de pensar en el narcotráfico. Podríamos incluso pensar que cuando tú tienes ese estado de paz interior, emocional, y que te educaste para eso, es una sociedad culta, y las sociedades cultas pueden surgir. Puede ser muy soñador lo que estoy diciendo, pero creemos que podría ser un camino. Seguimos. Las escuelas libres tienen esa misma intención, la no violencia, la justicia, la ayuda mutua. El sistema Hamara Berry, bueno, aquí un poquito... yo lo traje porque me pareció un poco loco, algo así. Dice que habla de simular la vida cotidiana. ¿Sí? Tenemos dos aspectos: el sistema globalizado y abierto, que es la integralidad, no las asignaturas. O sea, aquí no priorizan asignaturas, sino que a mí me causa curiosidad porque dice que simular las situaciones de la vida cotidiana. Yo creo que no es necesario simularla. Bueno, no soy quien para cuestionar el modelo. Es partir de esas realidades, ¿verdad?
y podría ser desde allí trabajarlas. Algo muy bonito, y es que dice que se atreve a decir que el conocimiento no tiene asignaturas, no considera el conocimiento como una parcela de saberes, ¿sí? Y dice que necesariamente allí debe intervenir mucho el juego como proceso vital. Grupos de crianza, mire, aquí esta está chévere porque son familias que consideran o grupos sociales, llamémoslo familias, que consideran que la escuela no atiende a las perspectivas de vida o a su enfoque de vida, ¿sí? Y ellos prefieren ir y educar a sus hijos y empezar la educación de sus hijos. Eso comúnmente sucede de pronto desde una perspectiva ideológica religiosa, ¿sí? Pero también puede ser política. Creemos que eso se da. Madres de día. Esta tendencia también me llama la atención, este modelo pedagógico. Yo creería más bien que más del modelo pedagógico son formas de llevar la educación, de que se dé el acto educativo, pero pueden ser atendidas como modelo. Profesionales de la pedagogía que en su casa atienden a niños y hacen el ejercicio pedagógico desde casa. Seguimos. Encontramos las escuelas bosques, ¿sí? Esa es una escuela muy bonita, una escuela que prioriza el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, y nos invita a que volvamos al estado natural. Yo creería que si de pronto volvemos al estado natural, disminuiríamos la contaminación, disminuiríamos la violencia, disminuiríamos de pronto los conflictos, porque desaprenderíamos y desconoceríamos nuevamente, yo creo que es un concepto que vamos a seguir utilizando, las estructuras mentales que se afianzaron en las sociedades, como el tener riqueza, como el que vivir bien es el que tiene un carro, y el carro contamina y le quita la plata con la gasolina, bueno, tantas cosas que podrían ser a favor o en contra, pero que no son vitales, y hoy nos las han concebido como vitales, cuando lo realmente vital es cuidar el medio ambiente, cuidar los ríos, que si no hay agua no podríamos vivir, y entre ese tipo de relaciones que podrían concebirse allí. Tenemos la educación interactiva recurrente. Es como un diálogo que existe entre lo institucional y lo no institucional. Es que hay un diálogo, una relación entre lo que la escuela enseña y lo que la escuela no alcanza a enseñar, ¿ya? De lo que ocurre en las realidades y no son abordados desde la escuela. Escuelas comunitarias, tenemos las comunidades de aprendizaje virtual. Yo quiero hacer énfasis aquí, nosotros hemos consolidado una comunidad de aprendizaje virtual. De hecho, yo vengo trabajando hace más de 12 años en el tema de comunidades de práctica pedagógica, en la comunidad de aprendizaje virtual. Es una forma de interrelacionarnos los saberes. Hoy la pandemia nos dejó claramente que se pueden construir comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica pedagógica, como lo queramos definir, o la especificación que le queramos dar. Y es un compartir de saberes, es un compartir de elementos. Pues una posibilidad de que esas escuelas se puedan fundamentar para retroalimentar y para construir unidades, para construir colectividades también de pensamiento o una forma de compartir. ¿Seguimos? Bueno, las escuelas integrales, ya me cansé. Dejo hasta allí. Bueno, las escuelas integrales dicen que es sustituir la escuela tradicional por una escuela activa, sin dogmatismo, más reflexiva, que fomente la imaginación, la originalidad y que sueñe con construir una sociedad distinta. Yo dejo hasta allí la intervención. Quisiera entonces que tenemos 343 compañeros participantes en esta noche. Realmente agradecerle por haberme permitido dirigirme a ustedes. Espero pues que lo compartido aquí haya sido de su agrado. Damos paso a las preguntas. A mí siempre me gusta generar la pregunta o generar la discusión, pero bueno. Más que de pronto, un saludo a mi compadre Gustavo Aragón, a todos, a Never, a todos, realmente es bonito encontrarnos acá, Cecilia.
Les voy a compartir un artículo que construí, Gustavo, lo hicimos para el foro educativo en el Parlamento de La Guajira. Yo no lo compartí, rebuscando mis cosas viejas, me lo encontré que estaba allí. Un intento de construcción frente al tema de modelos, se los voy a compartir por acá, por el chat también. Decirles que somos 8.000 maestros en estos momentos que compartimos saberes desde el curso de formación, acceso y reubicación en todo el país. Hoy hay personas de todo el país aquí compartiendo. Y yo me atrevo a pensar y a soñar que estamos construyendo una forma de vivir y de intentar darle a la práctica pedagógica una forma de transformarse, ¿verdad? Podría decirse así. ¿Podemos soñar? Abro la pregunta. ¿Podemos soñar con un modelo pedagógico colombiano? ¿Podemos pensar y soñar con un enfoque propio? Y necesita Colombia una posición de educación particular que priorice sus necesidades. Y si hay algo que agregar al tema de las concepciones o de pronto replantearlo y no estar de acuerdo, estamos aquí disponibles. No sé, Joanita, si tú das el paso a las opiniones, si alguno quiere hablar, Joana, da la palabra. Pues el micrófono está abierto, yo creo que podemos ir abriendo el micrófono y ser, pues... Ahí están, no, ahí están las manos levantaditas. Autorregularnos en las intervenciones. Qué bien. Entonces, Clara ya, solo Cecilia hay dos González manos. Salazar Sí. no solicita. Soy de hermanitas, perfecto. Clara, ¿nos vas a acompañar? Bueno, entonces Gustavo Adolfo Aragón, ¿tienes la mano levantada, Gustavo? Espérame porque es que ellos todavía no tienen activada la posibilidad del micrófono. No me les cortes la palabra, hasta ahora se las activé. Tranquilos, que es porque Bueno, dale. para que no hubiera interrupción en la exposición. Ya pueden hablar. Listo, no hay problema. Buenas noches. Buenas noches, Clara, adelante. Mira, a mí me parece que sí es el ideal que haya en Colombia se trabaje de una manera que haya compromiso de todas las partes, ¿sí? Desde el padre de familia, para que motive al estudiante, los docentes y todo se arme un trabajo integral. Es un poco de pronto complicado, pero yo digo que desde que haya una política, haya una iniciativa, por lo menos dar un paso inicial sería de gran ayuda, porque es que queda uno a veces como aterrado de ver que a veces uno ve que los estudiantes no quieren nada, o sea, no quieren hacer nada. Se les dice, vamos a armar un grupo de talento, por ejemplo, ¿quién quiere participar? Vamos a llevar esto a un escenario, no les gusta, les da como pena, les da falta como una actividad. Ahorita pues con el programa que se está trabajando con los del grupo PTA, que se está creando como unos centros, eso va a ser un trabajo bueno, que veo que es un trabajo bueno y sería como el inicio para lograr llegar a que haya un trabajo en comunidad, verdaderamente en comunidad. Porque a veces los padres de familia envían a los estudiantes al colegio, pero ellos también tienen sus compromisos en su trabajo, en la casa, y no tienen tiempo para de pronto dedicarle a los estudiantes. A veces siente uno como esos vacíos. Entonces hay que buscar estrategias en donde se pueda integrar al padre de familia también en un trabajo con los estudiantes. Me parece que sería muy importante. Muchas gracias. A ti, Clara, por compartirnos tus apreciaciones. Tenemos aquí seguidamente, tenemos ándame, Joanita, me salí. Tenemos a Emilio Antonio Medrano. Emilio Antonio Medrano, adelante. Los voy a leer a todos de una vez, si te parece, para que se alisten. Perfecto. Entonces está Emilio Antonio y después está Andrea Díaz. Bueno, profe, muy buenas noches.
para ustedes, para todos compañeros. Lastimosamente tuve un retraso aquí con el internet y entré un poco tarde, pero logré captar algunas ideas y lo felicito, profe, por la excelente reflexión. La disertación se articula muy bien con nuestro quehacer pedagógico, nuestra experiencia como docentes. Usted hacía una pregunta, era lo último, que si le alcancé a escuchar, que si en Colombia podíamos hacer ese ejercicio de construir como especie de un modelo pedagógico, de unas metodologías propias basados en nuestras necesidades. Y me parece fundamental esa pregunta, profe, porque usted nos está retando con esa pregunta a construir nuestras experiencias muy significativas en las aulas de clase. Estoy totalmente seguro que muchos maestros y maestras tienen experiencias muy significativas que a veces están ahí como en el anonimato, que de pronto no las valoran, no las resaltan, pero uno puede sí darlas a conocer y compartirlas con otros colegas en el marco de la interdisciplinariedad. Todas esas experiencias significativas que hacemos son muy, muy buenas. Tengo muchas experiencias en varios colegas y que aportan mucho al crecimiento pedagógico y a una construcción de una pedagogía nueva. Y también es bueno resaltar que, por ejemplo, uno se ha visto desde hace años, FECODE también ha estado involucrado en esa construcción de un movimiento pedagógico alternativo, es decir, de cómo construir, como usted decía, profe, de acuerdo a las necesidades y a los contextos y a las realidades de cada región, cómo construir modelos pedagógicos, cómo construir metodologías de trabajo y didácticas. Y miren ustedes, compañeros, que eso hay que contextualizarlo hasta incluso en las pruebas del ICFES, que no han sido contextualizadas a nuestras regiones, a nuestras necesidades. Entonces, pienso que es una pregunta que el profe aquí nos reta y que sí es posible construir un modelo pedagógico nuestro a partir de nuestras experiencias significativas dentro y fuera de las aulas de clase. Muchas gracias, profe, por darme la oportunidad. No, gracias a ti por compartirnos, Emilio. Gustavo, te saliste, te iba a dar la palabra. Viene ahora. Gustavo tenía la palabra hace ratito. Bueno, pues, ¿puedo hablar? Ahora sí me escuchan. Que vayan a ver los videos. Sí. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, en especial a ti, Edwin. De salida, indudablemente que hay que hacer un reconocimiento de tu excelente exposición, ser recordar que nos has hecho del curso que la pedagogía en la historia, en los casi los 2 siglos, pudiste hacer una síntesis muy interesante que nos pone a tono con el pensamiento pedagógico intelectual de la historia reciente. Es indudable que tu aporte fortalece procesos de interpretación y de asumir las teorías pedagógicas. Pero tú finalizaste tu exposición con algo más interesante todavía, que es la propuesta de el quehacer a partir de realidades propias de nuestra escuela. Hoy esa es la tarea, compañeras y compañeros. La gran tarea hoy es precisamente en este proceso que andamos por el movimiento por la transformación de la educación y la pedagogía. Es realmente un movimiento que está floreciendo, el movimiento pedagógico, con la intencionalidad suprema, digamos así, de provocar transformaciones reales. Obviamente que su objetivo está en que se asuma un cambio que fortalezca una nueva educación, una educación, no tanto una educación de calidad, sino una buena educación que realmente esté en consonancia con el desarrollo de las comunidades. Por eso me preocupó que pasaste muy por alto el concepto de escuelas comunitarias, ¿no? Cuando hoy, precisamente, en la propuesta del Gobierno Nacional nos está diciendo que esa propuesta de cambio está sustentada en el desarrollo de las comunidades. Y hoy la escuela debe ser una escuela de la comunidad más que nunca. Siempre se ha dicho que la escuela es de la comunidad, pero hoy la realidad es construir procesos pedagógicos, lo que decía el compañero anterior, y darle vida a nuevas didácticas y nuevas metodologías, pero a partir de las construcciones que colectivamente se hagan en la escuela y muy acompañados por las comunidades. Como dijo la niña que habló primero, la necesidad que la comunidad, a través de los padres de familia, del tendero, del finquero, de la persona que esté cerca a la escuela, participen en ese proceso, porque ese alimento tiene que darse. Y obviamente todos los actores educativos que hay dentro del colegio, en la escuela, como son los jóvenes, los maestros, esas comunidades de maestros, comunidades de aprendizaje que bien lo decías tú, Edwin, hay que fortalecerlas.
Y es una urgencia, por favor, quiero que se entienda. Estamos luchando contra el tiempo. Ojalá que la nueva ley que está a puerta de aprobarse, la ley estatutaria, fortalezca parte de estos procesos porque también va a incluir la posibilidad de currículos de educación propia. Eso nos abre, nos fortalece lo que ya dijo la Ley General de Educación cuando nos habló del currículo autónomo. Hoy es necesario la mirada sobre currículos propios del territorio. El territorio en sus comunidades son las que deben decir y fortalecer sus desarrollos. La escuela debe ser eso, el motor vital del desarrollo de la comunidad. Entonces, hoy más que nunca estamos llamados a eso. Esa es como la idea central. Y felicitaciones una vez más, Edwin. Gracias. Gracias a ti, Gustavo, por por compartir. Bueno, aquí también, nosotros estamos tratando de fortalecer el movimiento pedagógico con todo este proceso de formación. Nelcy del Carmen. Nelcy, la compañera Nelcy del Carmen. Sigue si no Adalberto. Sin él, si no Bueno. está Adalberto. Bueno, sí, buenas noches, compañeros. Llegué un poco tarde, pero es muy interesante la propuesta que han hecho en cuanto a la transformación de los modelos pedagógicos y enfatizar en contextualizar en nuestro territorio nuestra enseñanza, basada en la experiencia que tenemos trabajando en muchos contextos y en la comunidad. Pero es que esa transformación creo que debemos de partir desde el mismo ministerio, en la transformación, porque es que desde allá donde se direccionan los lineamientos, los cuales nos sujetan a que tenemos que cumplir con unos ciertos de requisitos y unos ciertos estándares que no podemos salirnos de ellos. A la vista está que nos miden a todos con las pruebas de estado. Entonces, es un proceso de transformación a lo cual estamos invitados y debemos de pronto de ir comenzando a hacer las propuestas hacia el ministerio. Con este grupo que tenemos aquí, formar un movimiento de cambio, porque es que es muy diciente. Nosotros estamos en un proceso acá de transformación de PEI a PEC en la parte afro. Pertenezco acá al departamento de Sucre, específicamente en el municipio de Santiago de Tolú, donde las características de las instituciones y los enfoques están dirigidos a la parte afro, siendo que la mayoría de los estudiantes están caracterizados. Entonces, cuando nosotros vamos direccionando ese tipo de contextos enfocados allí, nos vemos con la limitante de las pruebas HIP. Entonces, hay una barrera en la cual nosotros, como docentes, no nos podemos salir de ese, por decir que nos encajonaron allí. Pero es una propuesta en marcha que no debemos abandonar y que debemos, si no empezamos, nunca vamos a terminar. Y pues creo que este es el momento y la hora para iniciar eso, compañeros. Les doy pues las gracias por brindarme la oportunidad de decir estas pequeñas pero significativas palabras en cuanto a la transformación que nosotros como docentes y la cantidad de experiencia que tenemos en nuestras instituciones, que a veces no tenemos cómo mostrarla ni vivenciarla en otras áreas o en otros contextos. Entonces, pues, esa sería mi apreciación en cuanto a las propuestas expuestas aquí en esta conferencia. A ti por Hola, compartirnos. buenas noches. No sé si Nelcy. Adelante, Nelcy. Sí, buenas noches. Sí, gracias. No, es sobre el material que nos está mostrando que me parece muy interesante. Yo tengo otros materiales, pero veo que está muy interesante. Para ver si nos los comparten, para uno imprimirlo y otra vez leerlo. Si serían tan amables. Claro que sí. Claro que sí. Ya tú estás en el grupo, ¿verdad? Te lo mando por el grupo. Sí, estoy en el Marcos de grupo. Jesús. Adelante, Marcos de Gracias. Jesús, bienvenido. Sí, buenas noches, compañero Edwin. Bueno, me parece interesante revisar la literatura de esas concesiones que han hecho los pensadores
sobre los modelos pedagógicos, pero iría un poco más a la pregunta que usted nos dejó en el aire, que era si Colombia debería de enfocar sus esfuerzos a construir un modelo pedagógico que dé respuesta a las necesidades educativas. Yo le diría más que un modelo pedagógico, yo le diría políticas gubernamentales que sienten unas bases sociales que construyan una responsabilidad colectiva sobre el enfoque que debe de tener la sociedad hacia la educación, porque yo no tengo bases para sustentar estos datos, esta información que yo voy a dar, pero desde el momento que en Colombia empezó a construirse la educación como un derecho, han ido perdiendo el interés social de la familia hacia la responsabilidad. Lo decía la compañera que me antecedió al principio y los otros profes. A medida que se va dando, les importa ni a los estudiantes ni a los padres de familia lo que está pasando, lo mismo a los representantes, a la comunidad en general. O sea, se ha perdido ese respaldo colectivo. Y yo lo hablo desde la experiencia y mismo, la visión que tiene la sociedad colectiva sobre el papel del docente también ha perdido una trascendencia. Por eso yo diría que serían políticas gubernamentales que sentaran unas bases para que se construya a partir de esas bases una transformación del sentido y que el niño debe, la familia debe, la responsabilidad social come de cada uno de los actores que hacen parte de este trasegar formativo. Gracias. A ti, compañero, por los comentarios valiosos. Y sí, de acuerdo con mucho de lo que tú nos comentas allí de que debe haber una política pública definida en el país para esto. Creo que coincidimos la mayoría en ese tema. Marta Inés García. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Edwin, por tan bella conferencia, ¿sí? Porque yo me estaba deleitando como esto, como un cuento, paso a paso, como reconstruir esa historia de los modelos pedagógicos. Precisamente en nuestra institución estamos en reunión constante con nuestros compañeros para hacer el modelo pedagógico de la institución. Y hay momentos que se nos torna muy complejo por el tema de la inclusión y por el tema de la falta de capacitación de alguno de nosotros con respecto a la atención que se le tiene que dar a la población con discapacidad sobre todo. Entonces, siempre miramos como esa brecha, ese obstáculo en esa parte de cómo de pronto gestionar para que nuestra institución, la parte locativa, la parte logística, todo ello se adecue para atender a este tipo de población, pero más que todo la parte logística es la capacitación docente que se pide a grito y la claridad que se tenga con los modelos pedagógicos. Porque cada día, bueno, si es un modelo, vamos a tomar la teoría de Piaget, el cognitivo, el constructivismo. Bueno, tomamos las teorías, pero a lo último quedamos ahí como en stand-by de decir, bueno, ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos articula? ¿Quién nos colabora? Etcétera. Entonces, estamos en ese proceso de trabajo y este tipo de capacitación nos sirve como para abrir más como la oportunidad de expresarnos y también de decir, bueno, estamos aquí, pero también queremos ese respaldo, ese apoyo, esa unicidad para hablar un solo lenguaje, para que la educación se unifique, porque no podemos estar, unos hablan de un tema, otro de otro, y la verdad no me parece. Queremos como unicidad, que se hable un solo lenguaje, siendo instituciones públicas sobre todo. Bueno, muchas gracias. Profesor Edwin, es usted muy amable y a los compañeros también por sus aportes. Bendiciones. A ti, Marta, por compartirnos las reflexiones. Bueno, aquí nosotros siempre disponibles. Tú tocaste un tema muy importante y es el que yo también pues he venido analizando y reflexionando frente a él. Y es que, o sea, modelos pedagógicos hay.
Visiones pedagógicas, enfoques, hay. Podríamos adaptarlos, también podríamos adaptarlos y apropiarlos. Pero tú tocaste un punto importante y es ¿qué tanto se está materializando? Porque si nosotros revisamos los PEI de las instituciones educativas, allí encontramos unos modelos pedagógicos que a mí me da, bueno, a veces hay un modelo constructivista, dialogante, y le colocan como 7 apellidos, y vamos a revisar las prácticas pedagógicas y posiblemente no tienen esa coherencia. Yo creo que tú tocaste algo importante. Yo creo que podemos empezar a hablar de unos enfoques, que esos enfoques se han tenido desde esos enfoques misionales, ese enfoque pedagógico, ese enfoque curricular, ese enfoque emocional, se vislumbran las políticas educativas. Yo creo que tú has tocado un punto muy valioso. Germán Espinosa, estás por acá, mi hermano, para que le compartas a los profes el enlace del grupo número 7 por el chat, o alguno del grupo que tenga la posibilidad, porque yo no estoy de mi teléfono. Están pidiendo a los compañeros que les compartan el enlace para pertenecer al grupo 7. Entonces, si no tenemos más compañeros que desean participar, ya son las 8:25 de la noche. Como siempre, pues nosotros hacemos nuestra evaluación. Nos gusta pues que el ejercicio pedagógico, pues tratamos de hacerlo lo más completo que podamos, con toda la humildad, desde luego. Una valoración del ejercicio que hicimos en el día de hoy, sea un emoticón, sea una palabra, sea una frase, nosotros pues las vamos a recibir y las vamos a tener en cuenta para seguir edificando el trabajo. A todos una buena noche, desearles lo mejor. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. A Joanita, gracias por estar allí. Muy amable. Joana G. ¿Pediste el uso de la palabra, Joana? Yo aparezco como admin, porque estoy No, desde la ahí dice administración. Johanna G. No, esa es otra Ok. Joana. No le, y ahí hay otra Joana Jiménez. No, creo que están colocando como emoji y lo colocan allí. Sí, están mandando manitas. Perfecto. Ustedes la colocan allí como ya. manito levantada. Sí. Pareciera que tienen la palabra. Si logró alguno compartir el enlace, lo que pasa es que yo no estoy conectado al teléfono. ¿Aló? No estoy en el teléfono. Compartirles el enlace del grupo 7. Por el Ya voy WhatsApp. a tener la grabación, ¿listo? Hola,